Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este episodio especial de Rock Suicida y hoy, como siempre, estamos en un nuevo episodio con un debate que ya muchos me lo habían pedido y lo prometido es deuda. Así que estamos nuevamente ya con dos conocidos del canal, estamos con el padre Luis Basalar y con la doctora Pilar Roca, pues cada uno defendiendo sus posturas en tanto de la religión. Estaremos hablando sobre la religión inca y la religión cristiana. Obviamente, en este debate vamos a tocar tres temas, tres tiempos cada uno, por cada tiempo serán 3 minutos y el último va a ser de réplica. El primero va a ser ética y valores, la segunda relación con la naturaleza y el entorno y el último es impacto cultural y social. Bueno, antes de empezar me gustaría saludarlos. ¿Cómo estás, Pilar? Cuéntame, ¿cómo está? Padre Luis Muy Salar. bien, muy bien, yo estoy muy bien. Usted, padre, lo veo tímido. Qué bueno, doctora, un saludo. No, tranquilo, Un saludo para usted también. muy tranquilo y muy feliz. Muy bien, ya los temas lo habíamos pactado los tres, así que vamos a iniciar con Pilar. ¿Te parece bien, Pilar, iniciar contigo el tema de ética y valores? Por ejemplo, los principios éticos de la religión o, por ejemplo, cómo influyen estas creencias en el comportamiento y las decisiones de los seguidores, por así llamarlo. Bueno, vamos a hablar en realidad yo no creo que esto sea un debate, esto es un intercambio de opiniones, no más que un debate, ¿no? En segundo lugar, para hablar de la ética, ¿no? Y de los valores, me voy primero a referir al mito creacional andino, ¿no? Todas las personas tienen una cosmovisión. La cosmovisión es para mí, de una manera muy sencilla, es la manera de ver el mundo, de ubicar al mundo y la relación del hombre en este mundo y en este universo. Dentro de estas concepciones, todo tiene un mito, ¿no? Un mito fundacional, diría yo. Por ejemplo, para los cusqueños, el mito fundacional del Cusco es los hermanos Sayer. Para los collas, aymaras, el mito fundacional es Mamaoyo y Manco Cápac, que salen del Titicaca. Bueno, efectivamente, para explicarse el mundo, el universo, también los andinos tienen un mundo que explican, ¿no? Yo también creo que el mundo judeocristiano tiene una cosmovisión y tiene, por supuesto, un mito, ¿no? Que explica su fundación, que es bueno, que ya el padre lo explicará mejor que yo, ¿no? Y además es tema de él, ¿no? Entonces, yo voy a explicar lo que es el mito fundacional de la cosmovisión andina. Vuelvo a repetir, estoy hablando de cosmovisión en el sentido de cuál es la concepción que tienen las personas del mundo, de su origen, y cuál es la concepción del hombre dentro de este mundo y de esta tierra. Entonces, para entrar en el campo, vamos a hablar del mito fundacional. El mito andino nos habla de cuatro mundos, ¿no? Un mundo que es el Jawa Pacha. La partícula Gua es lo que está en la espalda, atrás, lo que no se ve, ¿no? Waxa, por ejemplo, es espalda, ¿no? Nosotros, claro, con un espejo no vemos la espalda, ¿no? Entonces, el Jawa Pacha, es el mundo que existe, sabemos que existe, pero no lo vemos, ¿no? Entonces, para la cosmovisión andina, el universo, la vida, viene de este mundo, ¿no? Viene del cosmos. Este mundo es el cosmos. Entonces, el cosmos siempre existió, de acuerdo al mito andino. No es que lo creara alguien, está lleno de materia, ¿no? Y la materia, ¿no? Siempre existió. Y la energía siempre existió. Entonces, el cosmos siempre existió. Y ahí se va a generar la vida. Esta vida se genera y viene a un segundo mundo que se llama el Ujupacha, que muchos han dicho y los cronistas lo asemejan al infierno, pero no es el infierno, es el mundo de abajo o el mundo interior, el mundo de las profundidades, el mundo de los océanos. En este mundo se va a generar la vida, se genera el plancton y sale de este mundo, la vida, a el mundo que nosotros pisamos, que es el Hanampacha, ¿no? O sea, el mundo que pisamos. Y nosotros, perdón, que es el Caipacha, que es el mundo que nosotros pisamos. Y el mundo que vemos, que son las estrellas, el sol, es el Hanampacha, ¿no? Entonces, nosotros somos unos seres que vienen del mundo este, que es el universo, donde se origina la vida que siempre existió,
y somos energía, ¿no? Esta concepción de que somos energía, ¿no? Y que hemos venido a la Tierra, ¿no? Nos va a dar una serie de concepciones y valores, que son los valores del pensamiento y la cosmovisión andina, ¿no? Estos valores, dice, el hombre es una energía, por lo tanto, bien, para su subsistencia, tiene que mantener esa energía, ¿no? Al mantener esa energía, el hombre, ¿no? No es superior a los otros seres que existen, ¿no? El hombre tiene que cuidar la existencia de la tierra, ¿sí? La pacha, porque pacha también se habla en sentido cósmico, pero en ese momento pacha se habla en sentido tierra, ¿no? Entonces, tiene que cuidarla para que se mantenga la energía y por lo tanto, él es igual que el resto de seres. Muy bien, Pilar. ¿Te parece si le podemos dar 3 minutos al padre para que pueda complementar? 3 minutos cada uno. Está bien, solo que yo no he terminado, pero no importa, así que después buscaré cómo termino esto. ¿Ya? Está A bien, ver, bien. padre, ¿cuáles son los principios éticos de la religión cristiana? Bueno, en primer lugar, difiero completamente con la doctora, muy respetuosamente, porque para el cristianismo nuestra fundación no nace de un mito, entendido desde lo que la doctora ha planteado. En segundo lugar, no confundir los relatos que pueden estar cargados y llenos de alegorías con el de similar o comparar a lo que es un mito fundacional en la antigüedad inca. O sea, este es un error gravísimo. Que lo creamos o no es otra cosa. ¿Ok? Primer punto. Segundo punto, sería un anacronismo empezar hablando sobre ética y moral en el mundo andino porque son concepciones filosóficas muy distintas. Por eso creo yo que en ese sentido la doctora ha acertado al hablar sobre la cosmovisión. Y en tercer lugar, hay que tener en claro lo que es la ética, muy distinta a lo que es la moral. La ética está basada en cuanto a la norma del comportamiento y la moral está enraizada en la costumbre. Entonces, si esto no lo tenemos claro, vamos a hablar de cualquier cosa menos de lo que nos ha convocado este tema. Bien, después de esto, aterrizamos. El origen propio de la fe cristiana está enmarcada en un relato donde hay participantes. ¿Quiénes son? Dios como tal, que es personal, ojo, atención, no es una deidad, no es un ser como en el mundo griego platónico, como el demiurgo, no, ¿ok? Es una persona, ¿verdad? Mejor dicho, son tres personas, una sola naturaleza. Esto es el primer principio que hay que tener claro dentro de la visión de lo que es el inicio de nuestra fe. En segundo lugar, tiene una relación entre estas personas, una relación de amor. Que lo creamos o no es otra cosa. Estoy aquí narrando lo que es el hecho. Tercer elemento, una de estas personas por amor se encarna y se hace hombre. Entonces, exactamente. Entonces, esto nos diferencia abismalmente de cualquier religión. Insisto, que lo creamos o no es otra cosa. Pero aquel, así es, aquel que niegue la divinidad de Cristo no se puede llamar cristiano. Así de simple. Entonces creo que esto es lo primero que puedo decir en estos tres primeros minutos para ceñirme al tiempo. Muy bien. Pilar, por favor. Bueno, voy a continuar, ¿no? Porque va a haber un momento que vamos a hacer una réplica entre los dos, ¿no? Vamos a discrepar de opiniones, por supuesto que discrepo, ¿no? Pero voy a continuar, ¿no? Entonces, de esto sale primero un concepto, como que el hombre es igual, que el hombre no es concepción divina, ¿no? No es un Dios que lo crea, ¿no? Es una evolución que se crea. Después sale el concepto de una forma de actuar, una forma de ver el mundo desde un concepto colectivista y no individualista. ¿Por qué? Porque es el colectivo lo que manda, no sobre el individuo. No es que al hombre lo crea un Dios y a imagen y semejanza, por lo tanto tendría carácter divino, si se crea en eso el hombre, ¿no? Porque es imagen y semejanza de Dios. Para el andino el hombre no es imagen y semejanza de Dios, ¿no? Es decir, el andino no cree en dioses, ¿no?
O sea, no hay una creencia en dioses. Cree en elementos de la naturaleza, en elementos del cosmos que siempre han existido, la materia, ¿no? Que siempre ha existido, la materia, la energía, y somos eso. Entonces, esto nos da una manera de pensar totalmente distinta y nos indica que no somos seres superiores en la naturaleza, por lo tanto debemos de fijarnos cómo todos contribuimos a que la naturaleza siga, ¿no? Por lo tanto somos colectivistas, no somos individualistas, ¿no? Aparte de eso, ¿no? Tenemos principios, normas de conducta y éticas, pero basados en esta concepción, en una concepción colectiva, donde se impone principios como la reciprocidad andina, ¿no? Que es yo te doy, tú me das, pero en el sentido de que nos vamos a poner de acuerdo en cómo trabajamos en conjunto. Y esto es porque se origina en un colectivismo, un sentido de reciprocidad, ¿no? Que no lo tiene la otra fundamentación porque no la tiene, ¿no? Entonces, nos hace pensar, las normas y las conductas son creación del ser humano de acuerdo a la forma de vida que plantea y que quiere. Por ejemplo, las normas, vamos a hablar de las leyes se dan en todas las sociedades, ¿para qué? Para marcar qué es lo permisible y qué no es. O sea, cuál puede ser permitido tu conducta social, tu conducta política, tu conducta económica. La ley te marca y te dice, esto es lo que tú puedes hacer. Para eso son las leyes. Entonces, las conmovisiones también no le dicen al hombre, esto es lo que piensas tú y por lo tanto estas son tus relaciones. La relación con la naturaleza es tan profunda que la naturaleza tenemos que convencerla de que ella nos debe permanecer a nuestro criterio siempre con nosotros, la naturaleza, y tenemos que protegerla. Por lo tanto, no somos amos y señores de la naturaleza y no la destruimos. Entonces, la norma que se origina de eso es el cuidado de la naturaleza, porque la necesitamos, ¿no? No es cierto que nosotros creyéramos en dioses, que el sol era Dios, las estrellas, en fin, toda esa historia que la han contado, es la narrativa que han creado los españoles cuando llegan acá a través de los cronistas, ¿no? Y que se nos pone como adoradores de un sol, de una estrella. Somos rendidores, sí, de tributo, ¿no? ¿Por qué? Porque el sol es un dador de energía. Entonces, sí, estamos agradecidos con todo aquello que nos da energía. Pero no solo es el sol, por las puntas también sale energía. Por eso los cerros mayores, ¿no? Son llamados roales y son dadores de energía y se les reverencia. Lo que hacemos es una reverencia, ¿no? Un agradecer porque nos das esto, pero no una adoración. Y vuelvo a decir, es una religión, la andina, en el sentido de religar al hombre con el cosmos, pero no es una religión de creer en dioses. No hay la creación, el creer que hay un Dios que rige el mundo y que un Dios bueno o malo, que nos castiga o no nos castiga. Eso no va con nosotros. Entonces, eso es, ahora, es cierto, y la ética y los valores que nosotros tenemos, sí los vamos a sacar de esta cosmovisión que es la que marca nuestros valores, nuestras normas, en fin, sí, hay toda una escala, ¿no? De acciones que van a ser en función de un concepto de sociedad totalmente opuesto. Es decir, el judeocristianismo es un tipo de sociedad, ¿no? Y el judeocristianismo emana pues una serie de normas, valores, una conducta, una ética, ¿no? Conductual, sí es cierto, pero nosotros también tenemos otra, ¿no? Que es distinta, ¿no? Muy bien, Entonces, Pilar. eso es, ¿no? Así es, padre, por favor. Sus opiniones. Ok, ¿con cuánto tiempo cuento? ¿De 3 o de 1 minuto o todavía no estoy en la réplica? De 3 minutos y luego ya viene la réplica de 1 minuto para cada uno. Vale, yo quiero hacer una crítica directa a la doctora con mucho respeto, con mucha educación, de, de no estar de acuerdo en relación a los conceptos que se utilizan. Es como que ahora no se habla, por ejemplo, del aborto, ¿no? Y se dice, no, estamos hablando de una especie de interrupción. No, no, hay que hablar las cosas claras. O es que la religión inca era y adoraba a un dios o a dioses, o en este momento se acaba de cambiar toda la narrativa y se dice, no, era tributarista, solo le daba tributo porque recibía energía. A mí me parece, con todo respeto, me parece muy poco serio que una doctora de la talla de Pilar diga eso.
¿ok? Es como que yo ahorita en este momento diga que el judeocristianismo era monótono, perdón, era monoteísta. No, no es verdad. Empezamos siendo enoteístas a través de muchos dioses, uno mayor que otro. Entonces, por favor, más seriedad en este tema, con mucho respeto, insisto, porque si no, entonces bajamos el nivel y estamos hablando con una doctora de primer nivel. Y por favor, la narrativa para contra los españoles, hay que ser muy rigurosos en esto, porque yo no soy ni hispanista ni nada de eso, pero aquí las cosas claras. Entonces, pregunto, si no adoraban al sol, por ejemplo, o no adoraban a los astros, nuestros incas, ¿por qué hacían sacrificios humanos? ¿Era tributo? No. ¿O quién era la dama de Ampato en Arequipa? Sacrificios humanos de una doncella. Por favor. Entonces, eso en primer lugar. Y con el último minuto que me queda, nosotros, los judeocristianos, hacemos uso de las alegorías, hacemos uso de las maneras y las formas de hablar, pero no negamos en ningún momento que hay un encuentro. Religión para nosotros es eso, desde el latín. Es un encuentro que nos recuerda nuestro origen y nuestro destino, muy distinto al mundo incaico, al mundo inca. O sea, eso lo tenemos claro. Y yo sí estoy en contra, ¿verdad? En muchas cosas de cómo nuestra religión se impuso. O sea, es otro tema. Así que por ahí voy hasta el momento. Pilar, tu minuto de réplica, por favor, para que pueda responder. Bueno, en realidad, eh, yo no voy a no acostumbro calificar, y no voy a calificar al padre, ¿no? Porque no tiene razón de que yo lo califique. Él me califica, bueno, esa es su manera de ser. Mi tolerancia me permite, está bien, aceptar su calificación porque piensa así, pero en realidad, efectivamente, no creíamos en dioses, pues. Aunque eso es para muchas personas un poco difícil de entender, que no se crea en dioses, pero no son dioses. A nosotros cuando vienen los españoles, nos crean los dioses, incluso nos quitan el primer mundo. El primer mundo, si ustedes buscan, es muy raro que un cronista hable de ese primer mundo, no lo habla, porque eso estaba fuera de toda lógica de ellos. Ellos son tres, nosotros somos cuatro. ¿No? Entonces ellos son tres, como dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos en uno solo, todos uno en todos, en fin, pero es una creencia, ¿no? Y está bien, pues una creencia que tiene, hay que aceptar su creencia, yo no creo en eso, ¿no? Entonces yo sí creo que no teníamos dioses y que no teníamos ninguna adoración ni al sol, sino una relación de armonía con la naturaleza y con los dadores de energía. Hubo sacrificios humanos, mire, cada cosa que descubren siempre es un adoratorio religioso. ¿Dónde viven los pueblos? ¿O es un cementerio? Es decir, todavía yo estoy muy de acuerdo con Pablo Macera, con Rostorowski, con Piz, con varios, donde llega un momento que dicen basta ya. La historia se nos ha enseñado desde el punto de vista de los vencedores. Y todas estas cosas van para fomentar, ¿no?, que éramos unos salvajes, buenas cuentas. Entonces, acabemos con eso. Comencemos a estudiar la historia, a investigar la historia. Despojémonos de que yo lo sé todo, no quiero calificar, pero de esa actitud que hemos adquirido de que esto es así y así tiene que ser. A ver, padre, ¿usted qué La vida opina? cambia, ¿no? A ver, en primer lugar, doctora, le agradezco que no me haya calificado, pero no tendría razón de calificarme, ¿no? Porque yo en ningún momento la he calificado de ninguna manera y en ningún tipo, o sea, porque el hecho de que no coincidamos en puntos que nos distinguen no significa que vamos a calificar. Ah, pero si usted me califica, yo, de verdad, yo aguanto el golpe, ¿ah? Aquí estamos debatiendo intelectualmente, así que no hay ningún problema. Dele nomás con todo. Pero la verdad se impone por su propia fuerza, no con la fuerza, ¿eh? Con la Claro. fuerza bruta. Bien, entonces la doctora insiste en que de repente lo que van encontrándose vamos a decir así, cadáveres, ¿no? Son como los cementerios. Bueno, me parece un poquito tirado de los pelos, ¿no? Porque se ha encontrado en los moches, por ejemplo, una serie de cantidad de sacrificios de niños por el tema de los huaicos.
el tema de lo que significó y significa hasta ahora este fenómeno natural. Obviamente no conocían ellos que era un fenómeno natural como tal, pero era para aplacar la ira de su Dios. Entonces, no me van a decir de que lo que se descubre en el norte del Perú es simplemente pues el lugar donde están enterrados los cuerpos. Esto es muy descabellado, ¿no? Entonces yo creo que detrás de lo que está hablando la doctora hay una visión, y si me equivoco me disculpa, de querer romantizar a nuestro imperio, ¿no? No hay que romantizarlo, hay que decir tal cual, éramos bárbaros, éramos verdaderamente salvajes en ese sentido, como lo era cualquiera, ¿eh? Por algo, Tupac Yupanqui era temido y amado, entre otras cosas, porque a sus enemigos los despellejó y los puso como tambores para que el siguiente pueblo sepa lo que le va a pasar si no se somete. Y es el mejor inca que hemos tenido, según mi visión, por lo que hizo en el imperio. Entonces, no romanticemos la historia. Tratemos de ser lo más objetivos. Eso es mi réplica de un minuto. Muy bien, estoy seguro y estamos, creo, los tres de acuerdo que estaremos en desacuerdo por lo que estamos escuchándolo. Así que, bueno, vamos bien. Wow, me he quedado pegado con lo que han dicho. Ahora vamos a empezar hablando, pues, con la relación con la naturaleza y el entorno. ¿Qué enseñanzas y prácticas existen en relación con la conversión y el cuidado del entorno natural? Y el medio ambiente, obviamente. A ver, padre, ahora empezamos con usted, 3 minutos. Coincido plenamente en que nuestro mundo incaico tenía como una visión cuasi divina el hecho de tener una relación con la naturaleza. Eso yo no tengo la menor duda. Y en eso sigo el pensamiento de Rostorovsky. O sea, en eso yo estoy completamente de acuerdo. Cosa que nosotros los cristianos desvirtuamos y dejamos de lado, ¿eh? Porque en eso de someter y dominar se cometió los peores excesos, delitos y peores asesinatos, ¿eh? O sea, que yo en eso firmo el cheque donde sea. Segundo punto, la Sagrada Escritura, si bien es cierto, no puede ser leída desde la literalidad, porque imagínate, entonces tendríamos pues una serie de relatos de maldad, de crueldad, que yo no estoy de acuerdo. O sea, yo no considero, por ejemplo, que un Dios eh, bueno te pida que arrases con toda una tribu, ¿no? O sea, por eso ahí hay que ver y hay que distinguir lo que es un relato como tal, histórico, y también si es un relato que intenta tener un cierto mensaje pedagógico. ¿Por qué digo esto? Porque se ha malentendido el texto bíblico que asume el sometimiento de la tierra. No, esto debe ser entendido como el cuidado de la tierra, porque el único capaz de amar, cuidar y preservar la naturaleza es el ser humano. Entonces yo creo que en eso doy la razón a la doctora si es que lo piensa igual. Pero de ahí a imaginarme también que los quechuas, los aymaras, los chancas, los huancas, tenían este tributo a la planta, a la cosecha, también es un poquito descabellado, ¿no? Muy bien, Pilar. Habiendo escuchado al padre Luis, te vamos a hacer 3 minutos. Bueno, en primer lugar, yo debo decir que culturas que fueron capaces de manejar todos los sistemas de riego, ¿no? Todos los sistemas hidráulicos, que fueron capaces de crear sistemas de germoplasma que eran los andenes, donde se ponían semillas para todo tipo de culturas, para todo tipo de cultivos, no son salvajes, no son terroristas. Sistemas como los de Puno, de los camellones, donde eran cosechas del agua, pueden ser culturas salvajes, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la agenda que se nos ha puesto es una agenda tremendista, es una agenda con unas ganas de bajar nuestra autoestima muy fuerte. Y entonces, estos son los salvajes, estos hicieron, mataron niñitos, acuchillaron a no sé quién, ¿no? Entonces, por esa razón, ¿no? Yo creo que hay que reestudiar la historia, ¿no?
porque ponernos por un lado gente que fue capaz de una construcción como Machu Picchu, gente, digo, no la construcción misma, eran grandes arquitectos, conocían la tecnología de la piedra perfectamente, la del barro perfectamente. Entonces no podemos hablar que en tal sitio aparecieron unos niños muertos, pero yo realmente digo, esos son interpretaciones que dan los arqueólogos. La dama de Ampato, ¿no? La señora de Caos, ¿no? De Caos, perdón, son, la dama de Ampato se encuentra en Arequipa, congelada una niña, de ahí comienza toda la historia, ¿no? Que la dejaron congelarse, que fue una ofrenda al dios porque estaba en un nevado, pero ¿y de dónde sacaron la historia? Entonces, el problema es que la agenda nos las han puesto, ¿no? Y evidentemente yo no voy a discutir cuestiones de fe, porque la fe y es dogma, y no voy a convencer a nadie que tiene una fe. Yo no creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son tres en uno en tres, no lo creo, ¿no? Yo estuve en colegio religioso desde niña, ¿no? Entonces, bueno, he aprendido a respetar a la gente, en sus costumbres, en su ideología y en sus cosmovisiones. Pero así igualito hay que ser más amplio también cuando vamos a estudiar otra posición que no es la nuestra, ¿no? Entonces allí hay que reflexionar y hay que la historia se estudia no por hechos aislados, sino por situaciones en conjunto y en el tiempo y de acciones en conjunto de las sociedades, ¿no? Es decir, hoy día se estudia la historia, antropología, sociología, hay que estudiar todo en conjunto, porque si no estamos aislándonos y solo vemos un pedacito. Entonces hay que estudiar el conjunto. Cuando estudiamos el conjunto, podemos tener varios elementos para una crítica, para acercarnos a una realidad. Realmente sabemos poco de nuestra historia, eso también es una verdad, ¿no? Muy poquito, pedacitos chiquitos, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pienso que la relación del hombre con la naturaleza es parte fundamental, pero y de ahí deriva una conducta. La naturaleza no es para acabar con ella. No tenemos que abrir huecos y sacar petróleo, abrir huecos y sacar gas, destruir y contaminar un río. No, A eso entre ver, la convención padre, final, sus ¿no? opiniones, por favor. Sí, por ejemplo, un dato muy importante, ¿no? En comparación con el tema de nosotros y con los aztecas, ¿no? Por ejemplo, en tiempos del emperador Ayaxtec, ¿verdad? El sucesor directo de Montezuma, se sacrificaron 700 seres humanos simplemente por el cambio. O por ejemplo, Axol, durante su reinado en 14 días, 16.000 zapotecas. Entonces, es como que yo en este momento negara cifras reales, contundentes, y decir, no, los mayas no eran partidarios de los sacrificios humanos. ¿Por qué menciono este tema? Porque hay historiadores de muy alto nivel que han demostrado que nosotros, nuestros antepasados, pre-incas e incas, han sido realmente duros en el tema de los sacrificios humanos. No, no podemos negar esto. O sea, no es que queremos bajar la autoestima de nuestro origen. No, nada que ver. La historia, uno, como diría Bloch, el gran historiador francés judío, hay que aproximarnos a la historia desde la perfección de la objetividad más posible. Obviamente que no tendremos certeza total, porque siempre es una mirada al pasado, pero no podemos caer ni en romanticismos, ni en anacronismos, ni en exaltar una cultura al margen de la verdad. Yo me siento muy orgulloso de nuestro origen incaico y de nuestro origen preinca. ¿Quién niega la arquitectura de la gran infraestructura en el gobierno de Pachacútec? Es innegable. Allá la gente ignorante que cree que lo hicieron los extraterrestres, que me parece una blasfemia de lo peor, de las peores que he escuchado. ¿O quién podría negar la, el esplendor de Huayna Cápac? Y por supuesto de Tupac Yupanqui, que fue, a mi entender, siguiendo un poco la noción del busto, que fue mi profesor en historia, ¿verdad? Fue el mejor inca, no siendo ni siquiera el Auqui propio en dinastía, fue el tercero.
O sea, yo en eso me considero amante de nuestra historia, pero no por eso, y me siento orgulloso de nuestra historia, pero no por eso voy a romantizarla. O sea, hemos olvidado cómo sacrificaban y cómo torturaban los incas a sus enemigos. O sea, ¿podemos negar eso? Y eso, aceptar eso significa que no reconozcamos el esplendor del imperio en materia hidráulica, en materia arquitectónica, y como ingenieros, por favor. En mi cultura de Huacho, Caral, 5.000 años de antigüedad, verdaderas y originales pirámides, por encima de los mayas que ni siquiera tuvieron pirámides, eso está demostrado que ni eran pirámides, por encima de los egipcios, por su construcción tan perfecta que incluso la tecnología japonesa ha tenido que venir a ver para poder llevarla a su país, o sea, pero negar la verdad objetiva de lo que hacíamos es no ser verdaderamente cercanos a una aproximación de la historia ni respetuosos con nuestro pasado. No tiene nada que ver el hecho de reconocer que hacíamos sacrificios humanos, que éramos en ciertas cosas bárbaros, pues propio de la época y propio del momento coyuntural, propio de lo que conocíamos en ese entonces. Yo no niego, como dice la doctora, de la grandeza del imperio en todo lo que ha mencionado. Y yo no soy especialista como la doctora en historia, pero créeme que he estudiado la historia con bastante amor y puedo citarte distintos autores y distintos libros que podrían corroborar lo que voy diciendo. Y concluyo en estos 30 segundos que me faltan porque estoy llevando al pie de la letra el tiempo. Fíjate tú, es como la jerarquía de la Iglesia Católica que quiere negar los tributos que hay en la cultura moche y chimú en todo el tema sexual y homosexual. Yo no lo niego, me parece fabuloso, espléndido, maravilloso, pero no puedo negar tampoco lo que acabo de mencionar en los 3 primeros minutos. Eso es todo desde el momento. Estamos hablando sobre, yo he partido de un pensamiento de lo que es la cosmovisión andina y cuál es, según esta cosmovisión, el origen del universo, del mundo y del hombre, de una manera muy sintética, por cierto, y cuáles son las normas y valores que emanan de él, ¿no? Después hemos derivado a la tierra y la armonía del individuo, del hombre con la tierra, que evidentemente en el caso nuestro es de armonía, de guardar la equidad, el equilibrio, ¿no? Y mantenerla. Por eso es que no se entiende de otra manera que haya esa relación tan intrínseca con la tierra que la gente simplemente no soporta que le quiten su pacarina, que destruyan su puquial, ¿no? Aunque después quieran darle, digamos, un reservorio maravilloso y muy tecnológico, pero no es el puquial, no es la pacarina, no es la energía de ella que está acostumbrada y la que toma de allí, ¿no? Entonces, sí hay una relación intrínseca, ¿no? Si hablamos de José Antonio el Busto, que el padre lo ha mencionado, ¿no? José Antonio nos habla de una cosa muy interesante, ¿no? Se puede estar de acuerdo o no con José Antonio, pero hay una cosa muy interesante, que es cuando dice que el Inca Tupayupanqui, siguiendo las corrientes, fíjense la capacidad de que habían barcos que éramos marineros, cosa que se ha dicho que no somos marineros, que estábamos de espaldas a la mar, ¿no? Nosotros estábamos viendo el mar y Tupayupanqui, ¿no? Simplemente siguiendo las corrientes marinas, estoy mencionando a José Antonio el Busto va a llegar hasta la Polinesia, ¿no? Pero la actitud de él era traer cosas de allá. ¿Para qué? Para que se viera aquí. Porque el Incario y el Tahuantinsuyo es inclusivo. Una de las características es que somos inclusivos, o sea, no excluimos, más bien incluimos, ¿no? Y tal es así que en la época de expansión del Tahuantinsuyo, lo primero que se hacía era una política de persuasión, ¿para qué? Para que vieran las bondades que podía dar el Tahuantinsuyo y aparte los incas en ese entonces gobernantes traían también las bondades del lugar que iban a anexar. Entonces, todo esto es parte de la reciprocidad andina, la cotidianidad, ¿no? Que ejercían los incas y que ejerce ahora en el campo. En el campo, pongamos, yo voy a techar mi casa, yo pido a los otros que me ayuden, ¿no?
claro, yo tengo que ofrecer algo por esa ayuda. O sea, yo te doy, tú me das. Y son cosas que vienen de nuestra cosmovisión, ¿no? Desde allí se pone esta cosa. Pasa que eso fue roto. Eso fue roto por la ley del mercado, por el individualismo, por cuánto es como es, ¿no? No es el dinero, porque hay que entender que la mayor riqueza que teníamos era el conocimiento. O sea, había eso como una valoración del conocimiento como algo máximo. La gente era rica porque tenía conocimiento, no porque tenía oro y plata. Eso era cosas suntuarias, de adorno, pero no de conocimiento. Entonces, por eso es que nos diferenciamos tanto. Por eso es cuando llegan los españoles, no nos entienden. Y al principio, bueno, hay las discusiones entre Bartolomé de las Casas y Giles de Sepúlveda, ¿no? Que en Alcalá de Henares, ¿no? Estaba Giles de Sepúlveda, donde dice que somos homúnculos, que ni siquiera tenemos alma. ¿Qué concepción, ¿no? Somos homúnculos, no tienen alma, ¿no? Y Listo. éramos seres humanos. Padre, en un minuto de réplica para cada uno, ¿qué opina? En primer lugar, me alegra muchísimo que la doctora haya citado a Del Busto. Yo me especialicé en gran parte de lo que él sostuvo del Inca Tupac Yupanqui. Tengo todo el estudio sobre este maravilloso Inca, que insisto, fue amado y temido, entre otras cosas, porque siempre supo imponer la autoridad, que hechuizó el imperio y por si fuera poco, supo cómo conquistar los distintos territorios y por supuesto la Polinesia. Yo considero que incluso Tupac Yupanqui es lo que fue Alejandro para Europa en su momento. Me gustaría enumerar, y coincido con la doctora cuando dice que éramos inclusivos, eso es correcto, me parece que es verdad. Y sí, es cierto también que hay una discrepancia histórica cuando viene el mundo español y conquista el mundo inca. Obviamente que sí. O sea, se nos consideraba muy poca cosa. Sin embargo, no podemos negar que éramos considerados parte del imperio, ¿no? Esto hay que decirlo con claridad. O sea, no éramos colonos, ¿eh? No éramos en ese sentido lo que hicieron los ingleses, ¿no? Los españoles nos consideraban parte de la monarquía, ¿no? Parte del imperio. Éramos hijos del imperio como tal. La prueba está que si se puede ver las reflexiones del capitán Perú, como se le conoce, él hace la descripción, incluso la sucesión de los reyes como tal, y está ahí Atahualpa, ¿no? Bien, yo quería mencionar, entre otras cosas, para terminar esta réplica, ¿qué podría decir la doctora con el enterramiento que hacían los incas, enterramientos vivos, la horca, o el comer ají hasta la asfixia, por ejemplo, o el desollamiento, ¿no? O sea, estas son prácticas, ¿cómo las llama ella? ¿Cómo llama estas prácticas? ¿Son rituales? ¿Son tributos? Eh, ¿Qué actitudes eran? ¿No? Me gustaría saber en esta réplica que la doctora me conteste esto, después de lo que ha expuesto tan brillantemente. A ver, Pilar, ¿cuál es tu Bueno, apreciación? bueno, estamos celebrando en estos momentos, hoy día, los 50 años de la matanza en los estadios chilenos de Pinochet. Siempre ha habido, ¿no? Gente que ha matado. Siempre ha habido, diría yo, excesos, pero no en caso de Pinochet. Bueno, yo quisiera a ver si la gente, y yo sí considero que es una barbaridad lo que hizo Pinochet, por discrepancias ideológicas y políticas, nada más. Eso es una barbaridad, ¿no? Lo que quiero decir que la gente, los pueblos, se les pone en una balanza. Yo no puedo dar fe, ¿no?, de que hubo esa matanza porque un arqueólogo fue y contó. No, no lo puedo dar fe. Porque en la vida nosotros hemos tenido situaciones que se han interpretado de otra manera, totalmente diferente a lo que nosotros las teníamos.
Entonces pienso que esto es igualito, ¿no? Sí, aquí todos los arqueólogos antiguos, porque ahora ya están tratando de otra manera, ¿no? Ahora la doctora Shadi está planteando que las poblaciones, ¿no?, se hacían en alturas para evitar, ¿no?, todo el asunto de los desbordes de los ríos. Pero eso recién se está planteando eso, porque antes se creía que no. Recién hace muy pocos años, por los esfuerzos de la doctora Chávez, se está sabiendo lo que es Caral. Pero esa es una, ¿no? Pero tienen que haber otros más. Es como hay un grupo de arqueólogos que están estudiando la escritura andina en Tocapus y en Quipus. Pero antes decía que no teníamos escritura, hace poco, y todavía hay gente que dice que no tenemos escritura, ¿no? Y recién se está estudiando, recién se está viendo, porque la historia ha sido contada por los vencedores que trataron de aniquilarnos. Aquí se cometió un genocidio. ¿Qué es un genocidio? Es la anulación no solo del ser humano, sino de su cultura. Entonces, todo se nos enseñó para justificar una masacre, para justificar un genocidio que sí lo hubo. Fueron millones que murieron en manos de españoles, trabajando en las minas, en la mita minera, en la mita textil y en la mita agraria murieron cantidad, ¿no? Aparte por las enfermedades y otras cosas que esta gente trajo, ¿no? Pero hubo una matanza, la población se disminuyó tremendamente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Es posible que haya habido, bueno, por ahí, hoy día hay un montón que matan y nosotros no somos asesinos, pero todos los días hay muertos, ¿no? Y entonces son asesinos los peruanos porque todos los días hay muertos. No, señor, siempre hay gente que tiene problemas mentales, que tiene problemas de sociópatas, en fin, siempre hay gente. Lo que hay que ver es como institución. Si no sabemos exactamente, ¿y por qué un arqueólogo llegó y dijo, esto es, ¿no? Estos son niños que han matado porque los sacrificaron. El Tumi, ¿no? Ese es un cuchillo para cortar cabezas. Y ya se quedó la leyenda. ¿Es posible que sí? Creo que ahí le Posible que no. respondieron, padre. No, no, no. Yo creo que la respuesta no ha sido contundente porque obviamente que nosotros rechazamos, y en mi caso rechazo contundentemente lo que hizo Pinochet, pero no tiene nada que ver con el tema que he preguntado. O sea, está testiguado y está completamente demostrado lo, ¿Cómo? las formas en cómo los incas tomaban las represalias para con la gente que robaba, la gente que era adúltera o la gente que cometía algún delito. O sea, ¿por qué romantizar lo que ha sido evidente? Eso no nos hace menos, eso no nos hace indignos. Yo considero que eso no nos baja el nivel, no, es constatar una realidad. O sea, se nos ha pintado la otra visión donde aquí era un Edén y todo era maravilloso, entonces vinieron los españoles, ¿no? E hicieron lo que quisieron porque eh, eran los malos y nosotros los buenos. No, aquí estamos en una guerra civil, las panacas de Cusco no aceptaban de ninguna manera eh, el, el- la, la fuerza que tenía Atahualpa. O sea, no podemos negar esta realidad. O sea, si no conocían el Capajñán, nunca hubieran conquistado el imperio. ¿Quién fue el que se los dio el Capajñán? ¿Quiénes? Los que estaban descontentos con los incas, porque vivían opresión. O hemos olvidado quién apoyó a los españoles. Por favor. O sea, yo creo que ahí estamos desvirtuando la historia. Y no que el vencedor cuenta la historia como le da la gana. Sí, es verdad, es cierto. Pero para eso están los contrastes con los demás escritores. O sea, yo particularmente Ujú. pensar que en nuestro mundo incaico todo era felicidad, no. Esto es muy, muy poco serio, por no decir otro tema, ¿no? O sea, aquí vivíamos una guerra civil tremenda, tremenda. O sea, Huáscar y Atahualpa habían dividido el imperio a su antojo como habían querido y aplastaban a los demás. O no es verdad que la población estaba insatisfecha? O cuando hubo las revueltas en Lima, después que Pizarro se casó con una descendiente, ¿por qué no apoyaron la rebelión? Por ejemplo. Porque ahí está, o sea, hay todo un tema
que cuando uno romantiza la historia no lo ve con claridad ni objetividad. Eso no denigra, no desmerece, no empobrece nuestra historia. Algo que han dicho Yo estoy- ambos, me gustaría preguntarles, ya para poder cerrar el Oye, capítulo, mira, que y... no he terminado mis 3 minutos, ¿ah? Pero bueno, No, 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 está todavía bien. no, 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 Hay, todavía no, hay, no hay hemos un, empezado el hay tercer un tema. sesgo, hay un sesgo y un cariño a la doctora y No, yo me rindo ante no, ello. Yo me No, rindo ante no, ello. no, 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 no. no, esto era la parte de la réplica. Bueno, para ya terminar el impacto cultural y social, era lo que quería preguntarle. ¿Cómo sienten ustedes que han influido estas religiones en la identidad cultural de sus seguidores? ¿O qué contribuciones han hecho hacia la comunidad? Pilar, iniciamos 3 minutos contigo y luego Claro. continuamos con el padre. Bueno, en realidad soy poco romántica, pero veo la historia desde otro punto de vista porque tengo una ideología y una cosmovisión totalmente distinta. Yo no estoy diciendo que no hubiera muerto, pero estoy diciendo que si ponemos en una balanza, ¿no? Tenemos que evaluar la bondad que tuvo el Incario, ¿no? Y posiblemente hubieron matanzas, posiblemente hubieron cosas, sí, habían enfrentamientos, sí, también, pero vamos a ver cómo fue un grupo que supo dar de comida, no habían pobres, no habían miserables. Entonces, un momentito, ojalá en este país no hubiera niños con anemia, no había niños con tuberculosis, ojalá estuviéramos así, que todo el mundo tuviera un lugar chiquitito, aunque sea, para poder vivir, que estaba resuelto, porque una sociedad agraria se nos cambia y se nos pone una sociedad minera. No soy garcilasiana, donde sí, esto es un Edén, pero yo no soy garcilasiana, porque además Garcilaso escribe 40 años después que había salido de acá, entonces y había salido muy joven. Entonces él hace sí un idilio, pero no, había problemas que se solucionaban, porque era otra forma, porque obedecían a otra concepción, a otra ideología. Entonces las cosas se explican de otra manera, los deseos, las felicidades son de otra manera, ¿no? Eso es un poco lo que yo quería plantear, ¿no? Que somos total, el agua y el aceite. Em, el tema de la religiosidad, poco se ha tratado de parte del Padre, ¿no? No ha explicado mucho más que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero, ¿qué me dice y además ha negado en un momento determinado todo lo que es mitos, ¿no? Lo que es planteamientos de la Biblia, ¿no? Desde el mito creacional judeo-cristiano, ¿no? Dios crea el mundo, Dios crea al hombre, crea a la mujer de la costilla. Por eso no somos inferiores, ¿no? La mujer estamos supeditadas porque salimos de. Y el hombre es imagen y semejanza de Dios, por lo tanto es un endiosamiento el hombre. Eso padre, no sé por qué, tal vez porque hemos corrido prácticamente unas discusiones de historia, ¿no? Más que otra cosa, nos hemos abocado en eso, que tampoco es malo, también está bien discutir eso y traerlo al presente, porque la idea es que la gente escuche y la gente reflexione y analice. Entonces estoy plenamente de acuerdo con eso. Pero sí pienso que para nosotros, y yo no hablo del pionero inglés, porque ese fue también destructor, totalmente destructor. Pero eso vino a Inglaterra por un problema fundamentalmente tipo religiosos y sabían que tenían que asentarse en las nuevas colonias, ¿no? En las 13 colonias, porque no podían salir de ahí. En cambio, el español no vino así. El español vino a ser la América, a ser el Perú, a explotarnos, a sacar de acá, a cambiarnos de régimen y irse muy adinerado otra vez a España, ¿no? De los indianos, porque así nos llamaban, los indianos, ¿no? Entonces, es otra tónica, es otro, y además no era, aquí vino la cruz, la espada, ¿no? Juntos, ¿no? Porque el conquistador, el encomendero tenía a su lado al cura. No, perdón, padre, yo no estoy ofendiendo a nadie, ¿no? Como cura pues al padre religioso que estaba con él, ¿no? Y que atestiguaba. Y encima el escribano, que era el escritor que le pagaban para que dijera exactamente cómo, ¿no? Entonces, es otro tipo, para mí fue un genocidio lo que hubo acá, un genocidio terrible, ¿no? Porque también se trató la sentencia de Tupac Amaru, se prohíbe el pututo, se prohíbe el vestido, se prohíbe el canto, se prohíbe el idioma, se Entonces, prohíbe padre, todo lo que cuéntenos, por teníamos, ¿no? favor, ¿cuál es su punto de vista al respecto? A ver, en primer lugar, voy a empezar por lo último que la autora ha citado.
¿Cuál es la causa, cuál es la razón fundamental de la sublevación de Túpac Amaru? No es el dolor para con sus hermanos, ¿eh? Mm, O quitemos el tema de hermanos, no es porque había una opresión del español, no, no, el señor era un cacique, y un buen cacique, y con mucho dinero, sino que ya se estaban dando las reformas borbónicas, había caído la anterior casa, y con las reformas se le subía el impuesto. No estaba de acuerdo con eso el señor Tupac Amaru. O sea, yo admiro a Tupac Amaru y siempre lo cito, pero la verdadera razón de por qué inicia su revolución no es la que ha pintado la historia. Punto número uno. Punto número dos, si le hubiera hecho caso a su mujer Micaela Bastida, otro gallo hubiera cantado, porque Micaela le dijo, no te vayas al Alto Perú, rompe y bloquea los puentes para que no llegue la ayuda desde Lima hacia Cusco. No le hizo caso. Entonces, hay que conocer la historia como tal. En segundo lugar, la doctora me dice, el Padre sí solamente ha hablado sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero ha negado los mismos. No, 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 yo lo que he dicho es que nuestra relación y nuestra fundamentación de nuestra fe no está basada en mitos, sino en un encuentro personal. Otra cosa, dije al inicio que los relatos son maneras de explicar, sí, es correcto, pero la fe de nuestro pensamiento está basada en un ser personal que nos distingue de todas las religiones. ¿Eh? O sea, nosotros tenemos nuestra diferencia y nuestro origen y nuestra fundación, vuelvo y repito, desde una fe personal trinitaria, ¿eh? No de una deidad o de una fuerza cósmica, no. Y no por eso estoy diciendo que es superior a las demás, sino que las distingue. Punto número tres. Obviamente me da la impresión que la doctora a veces es romántica con la historia en el pasado y a veces cuando tiene que defender al imperio incaico deja de ser romántica y toma otra bandera. No, no es correcto eso. O sea, cuando uno quiere aproximarse a la historia, considero que hay que contar pues con lo que ha llegado a nosotros, ¿no? O sea, son hechos que no se pueden negar. Decir que hubo un genocidio aquí, eso me parece descabellado, completamente descabellado. No es que la gripe española y la viruela se mató, no, 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 es que esto está registrado. No teníamos defensa para con ello. Y estaba aquí prohibido el tomar la vida de cualquiera de nosotros. Estaba reservado al rey. Y es por eso que cuando el hermano de Pizarro comete esa barbaridad es juzgado en España. Entonces, hay que centrarnos en la historia real, por favor. Es como cuando hacen los mitos de la Santa Inquisición, y termino con esto. ¿A cuántos mataron? ¿10.000, 20.000? No llegaron ni a 20 registrados. Entonces, por favor, contemos la historia como es, no como quisiéramos que hubiese sido. Y aquí vivíamos tremendamente una guerra civil. Había una opresión total. Yo no niego que era una mejor administración y que de repente no habían pobres, como dice la doctora. Eso es discutible y no lo niego. Pero por favor, no te puedes explicar la caída de un imperio por 12 señores que vinieron y luego 20 más y luego 50 y rezándole a Santiago y a la Virgen María conquistaron un imperio. No, por favor, por favor. Sí había un descontento y había una guerra civil tremenda. Listo. Pilar, por favor, coméntanos cuál es bueno, tu juicio en relación a eso. bueno, son varios temas que ha tocado, un tema que me es muy caro a mí, que es Amaro, ¿no? Creo, ahora sí lo voy a decir, las razones convencen, los adjetivos debilitan, ¿no? Las razones de Amaro, sí es cierto que era un hombre rico, ¿verdad? Es verdad que un curaca, casi que es castellano, curaca, distinto, ¿no? Era un curaca, porque pertenecía a una panaca, efectivamente, eso es verdad. Pero es una cosa que no es correcta. Tupac Amaru no paga impuestos, porque como curaca, él estaba exonerado de pagar impuestos. Por lo tanto, lo que dice Star Wars, que por lo general es él, el que mantiene últimamente está en boga, que se rebeló porque no quería pagar impuestos, no.
Él se revela porque es una postura anticolonialista y antiimperialista. Eso es Tupac Amaru, por eso es que es tan temido, porque dice, me han cambiado mi país. A mí, en el bando de Silos, perdón, allá en Colombia, él dice que los reyes de España me tienen tomado mis territorios, ¿no? Y mando a mis vasallos que no le obedezcan, y a los curas, si siguen yendo contra mí, los voy a deportar. Prácticamente, bueno, con otras palabras, por cierto, pero es más o menos lo que él está planteando, ¿no? Entonces, él lo que quiere es, él pertenece a una panaca, es una élite, y quiere volver. Yo no estoy hablando de democracia, ¿sabes? Yo no hablo que fuera democracia, es otro cantar. No hubo democracia, por cierto, que tal como la entendemos ahora, no hubo, ¿no? Pero entonces él no podía, él se revela y él da todo su dinero, toda su fortuna. La familia Tupac Amaru vive en calor de revolución. Micaela, Hipólito, Mariano y hasta el niño, ¿no? Todos luchan por una revolución, por un cambio de sistema, por sacar al rey de España y a los españoles. Incluso Tupac Amaru está considerado, y puede estar considerado, como el primero en formar un frente único acá contra el rey de España, en torno a una idea, sacar al rey de España y volver a recuperar. Que no funcionó, no funcionó, pero lo planteó, ¿no? Como planteó, ¿no? Los derechos laborales y las reivindicaciones, ¿no? Entonces, no podemos hablar con esto que siempre se hubo, ¿por qué? Porque tenían terror los reyes de España y Godoy, que era el primer ministro, dice, cuán cerca estuvimos de perder las riquezas de nuestros territorios por culpa de José Gabriel Condorcanqui, apodado Tucumán. Era terrorífico. España, si se independizaban estos territorios, entraba a la bancarrota. Entonces, esa es la razón por la cual, y por supuesto, los historiadores comenzaron, todos españoles, pero siempre decíamos la madre patria de España, si nos decimos íberos, ¿y acaso hemos nacido en Portugal o en la península ibérica? No, ni en España ni en Portugal, que es la península ibérica. Y nos seguíamos llamando, hoy día nos llamamos íberos. El Estado peruano pertenece a las instituciones de Iberoamérica. No es posible que sigamos diciendo que es decir, ¿cómo se nos ha buscado para que nosotros mismos creamos en lo que ellos han querido? Dice, y hubo un trabajo sobre estructuras mentales. Y en cuanto a Tupac Amaru, sí lo hubo, y muy fuerte, ¿no? Porque no se podía aceptar que buscáramos una independencia, porque las cosas no han cambiado. Seguimos siendo un país exportador minero, de un régimen agrario nos cambiaron. Entonces, cuando se habla de Tupac Amaru, ahí sí le digo, padre, no, yo no estoy nada de acuerdo con usted. Usted no tiene una defensa, posiblemente de una postura de clase. Bueno, yo tengo otra. Por eso yo he dicho, esto es más que todo una exposición de ideas, desde que hemos comenzado. Porque ni usted me va a convencer ni yo lo voy a convencer. Y simplemente en relación a esto pensamos de una manera distinta, de una manera diferente. Usted tiene su explicación, es un dogma de fe. Yo no quiero unos dogmas de fe, ¿no? Yo busco una explicación, no en un historiador. Porque le digo, yo he mencionado a José Antonio del Busto porque usted lo mencionó, pero es un historiador que estoy en contra de muchas cosas, lo que José Antonio dice, A ¿no? ver, padre, por favor, Eso, Sí, ponle su claro, cómo no. sentir a lo que dijo Pilar. Sí, yo quiero citar en primer lugar a Carlos Contreras, de la Universidad Católica, por ejemplo, sobre el impuesto de la contribución personal en el Perú del siglo XIX, ¿verdad? Yo hago este llamado para que se pueda ver con claridad cómo es que la sublevación real de Tupac Amaru es por la subida del impuesto. Entonces, la doctora acaba de decir que no es verdad, que no ha sido así. Bueno, muy bien, perfecto. Hay dos posturas distintas. Yo animo a que tengamos a bien de pasar esta información en su momento y yo pueda sostener, como acabo de citar, para poder demostrar que sí, la verdadera razón, la causa inicial fue la subida de impuestos. O sea, por supuesto que esto fue lo que detonó. No estoy negando con esto y que quede claro que luego se da toda la reivindicación y todo el lenguaje de Tupac Amaru para poder reivindicar a nuestros pueblos. Eso yo no lo estoy negando y me parece
que es correcto, pero la causa, la razón no fue esa. Y bueno, estoy abierto al debate. En segundo lugar, eh, yo sí coincido con la doctora en que se nos oprimió y sí tembló el imperio con la revolución de Túpac Amaru por lo que generó y por lo que aglutinó. Sí coincido. Coincido en que se nos cambió por un tema, se sustituye el sistema agrícola por el sistema minero. Esto también coincido. Pero lo que no me parece correcto es pensar que ya luego, en nuestro mestizaje, no se enriqueció estas dos culturas. Eso me parece que es mezquino. No sé si la doctora lo acepta o no, pero creo que nosotros ya no podemos hablar de una historia como tal y de una identidad como tal desconociendo el mestizaje. Yo creo que, respondiendo a la pregunta de este bloque, yo creo que esta es la mayor riqueza que ha producido estos dos choques de estos dos mundos, ¿eh? El mestizaje y lo que ha significado lo que hoy, para lo que hoy nosotros llamamos, en lo que hoy nosotros llamamos la peruanidad, el ser peruano. Entonces yo creo que este es como el cierre, ¿no? El colofón del fruto de estos dos choques de mundos, o estos dos encuentros de mundos. Muy bien, Pilar. Tu último bloque de 3 minutos para ya pasar a la réplica final. Bueno, en realidad, vuelvo a insistir sobre Tupac Amaru, ¿no? Que el otro era, ya, vuelvo a insistir sobre Tupac Amaru, que en realidad, aparte, no es el siglo XIX, sino el siglo XVIII, ¿no? Y él no paga impuestos porque las reformas borbónicas, ¿no? Se ejecutan aquí a partir, y sí, es a partir de diciembre de 1781, 80, perdón, que se disponen impuestos. Pero si nos atenemos a lo que dice Areche, que hace 5 años, Areche en el juicio de Tupac Amaru, dice que hace 5 años ya se preparaba eso, y otros dicen 10, entonces significa que él no peleaba por eso, porque en ese momento no, él no pagaba impuestos, él en lo personal. No quiere decir que no pagaran los otros, un momentito, estoy hablando de Tupac Amaru como curaca, estaba exonerado de pagar los impuestos. Recién las reformas borbónicas lo ponen que pagan los impuestos. Y esto pues se lo comenta Sibelius Tapia, lo comenta Boleslav Levin, lo comenta Buroncle, en fin, lo comentan los historiadores, ¿no? Entonces, eso está comentado ya y ya eso está. Pero claro, eso es también, es cuestión de sacarlo. Ya, no se le puede creer a los historiadores, de repente. No se le puede creer la fuente, muy bien, si no se le cree la fuente, está, pero yo sí creo que esto es fundamental por lo que yo lo he estudiado. En cuanto a Micaela, en realidad no le dije a Micaela que no vaya al Alto Perú, a Bolivia. Lo que ella le dice en una carta, cuando él está en Pilpinto, ella le reclama y le dice que para que los españoles el Cusco no tenga refuerzo de España, y que corte los puentes, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y efectivamente, no, sí, ¿no? Eso sí es un error, desde mi punto de vista es un error de Tupac Amaru, ¿no? Que el Mica se lo pide, pero no hace, yo sé qué pasaría por su cabeza, ya esas cosas que son elucubraciones que uno puede hacer, pero sí para mí es un error. En cuanto a la Inquisición, la doctora Marta Hillebrand, y que ideológicamente yo no comparto, escribe un muy buen libro sobre la Inquisición y efectivamente la Inquisición exige para poderse aplicar, ¿no? Es la pena máxima que da la Inquisición, porque hay una serie de penas, ¿no? De ahí viene tonto de capirote, de ahí viene la vela verde, en fin, tiene un montón de penas que va dando, castigos, afrentas, ¿no? Que va haciendo la Inquisición. Pero sí, como no pueden aplicarnos la Inquisición porque no somos evangelizados, es decir, no podemos tener la categoría de hereje porque no somos cristianos, entonces se crea una nueva instancia para podernos sí, meter a la hoguera, y es la extirpación de idolatrías, ¿no? Con Albornoz, ¿no? Se crea eso, sí, ¿no? Por eso de ahí viene el origen de la danza de las tijeras, origen, digo yo,
¿no? Y ellos llamaban la enfermedad del baile, ¿no? Que eran hacer pruebas de valor para resistir la tortura, ¿no? Porque realmente la iglesia como institución, no estoy hablando de curas de particular, como institución siempre estuvo al servicio del poder, ¿no? Siempre la iglesia era poderosa y siempre apoyó a los poderosos, ¿no? Siempre, creo que hasta ahora, ¿no? Entonces, como institución, ¿no? Al margen de que puede haber padres, hay teología de la liberación, hay padre Gutiérrez y hay padres que son buenos, pero estoy hablando institucionalmente, ¿no? Ahí Y sí, está. fue nefasto, Padre, ¿no? finalmente su minuto de réplica para poder terminar. Sí, cómo no. Quiero hacer la aclaración que lo dije al inicio, cuando he citado el texto del impuesto de la contribución personal en el Perú del siglo XIX, no estoy diciendo que está referido a que entonces Tupac Amaru pagó en el 19. No, no, esto está claro que está en el siglo XVIII. Estoy citando el texto y estoy citando al autor para que pueda revisarse y pueda entenderse lo del tributo, por lo cual se revela Tupac Amaru, ¿ok? Que quede claro. En segundo lugar, coincido, hay otra coincidencia con la doctora plenamente, plenamente nos podemos tomar un café. Coincido Los que plenamente quieran, que el café, un buen vino, doctora. Coincido también. plenamente, plenamente, doctora, plenamente. Coincido con usted en que la jerarquía de la Iglesia Católica y la institución de la Iglesia Católica ha sido, y lo voy a decir claro, y no lo edites, Kevin, lo peor y lo más nefasto que ha tenido nuestra historia en los 2000 años. Sacando quizás los 3 primeros siglos que no éramos institución, como bien dice la doctora. Efectivamente, nos hemos subido al poder, hemos pactado con los poderosos, con las élites, hemos sido, de alguna manera, los que nos hemos vendido y nos hemos bajado la sotana para garantizar nuestro poder en el mundo como institución. O sea que estoy completamente de acuerdo con la doctora. Así de fácil y así de sencillo. Entonces, eso en sentido propio. Y por último, bueno, me gustaría poder conversar con la doctora en privado y contigo, Kevin, para poder intercambiar textos, ¿no? A ver, Pilar, minuto de réplica, por favor. Bueno, en realidad, yo creo, vuelvo a repetir, es una conversa, esta es una exposición de ideas y de razones, ¿no? Entonces, yo insisto en lo de Tupac Amaru porque he dedicado 40 años de mi vida a estudiar Tupac Amaru, ¿no? Y he leído mucho, he buscado muchas fuentes, ¿no? Y bueno, insisto, claro, cada uno tiene sus fuentes, cada uno tiene las razones de donde saca, ¿no? Entonces, bueno, para mí, Micaela fue una gran mujer que educó a sus hijos en revolución, para mí sí lo fue así, ¿no? Precisamente a Tupac Amaru no le quieren reconocer un título de Inca, a pesar de que haya evangelizado, porque sí, era evangelizado, bautizado, y bautizó a sus hijos también, ¿no? Pero no le quieren reconocer porque no rinde pleitesía y conoce la autoridad absoluta del rey de España, ¿no? Es la razón por la cual no se reconoce el título de Inca, porque eso era lo que pretendía como descendiente de Juana Pilcahuaco, que venía de los Incas de Vilcabamba, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido una forma, Tupac tenía su forma de ser, pero yo sí creo, por todo lo que he leído de él, que sí, yo lo califico como un personaje anticolonialista y antiimperialista, porque el imperio para nosotros en ese momento era España, ¿no? Es decir, la potencia imperial era España, en ese momento en el mundo, ¿no? Que se peleaba también con otras potencias, pero ellos fueron los que ejercieron el dominio sobre nosotros, ¿no? Eso un poco para dejar las cosas en claro, en claro, desde mi punto de vista, vuelvo a Claro. decir, ¿no? Más bien, muchas gracias, Pilar, por este conversatorio. Usted también, Padre Luis. Ha sido muy gratificante escucharlos y ahora que los he escuchado a ambos, siento que han tenido sus bloques cada uno. Pero bueno, al fin y al cabo, la gente va a poder comentar qué les ha parecido este conversatorio de la religión cristiana y la religión inca. Padre, ¿dónde lo pueden seguir? En, sí, en TikTok, si el padre lo dice, 7, en Instagram, si el padre lo dice,
y en Twitter el padre lo dice 7. Y quiero también agradecer a la doctora por su paciencia, por su tolerancia, por su magnanimidad, su nivel académico. Y me gustaría, sí, de verdad, doctora, que esos 40 años de estudio que usted ha tenido de Tupac Amaru, yo pueda beber de esa sabiduría y conocer más. Estaría gustoso y sería un honor poder escucharla a usted ya de manera privada. Pilar, ¿dónde podemos encontrar? ¿En alguna de repente de tus conferencias? Sí, mira, se acaba de terminar de escribir un libro que es Tupac Amaru y la defensa de los derechos laborales, ¿no? Que es como Tupac Amaru pelea para que la gente que trabaja en la mitad minera, en la mitad textil y agraria, pues se cumpla con las leyes que había dictado España, que son las leyes de India, para que se cumplan, ¿no? Y no se produzcan las matanzas que se producen, ¿no? Las muertes, ¿no? Esto por un lado, por otro lado, yo soy del grupo Emancipación, y entonces ahí en Facebook, ahí están las conferencias que damos, no solo yo, sino otras personas también, ¿no? Y no sé, hay conferencias, hay sí que se graban y hoy la verdad que no sé bien por dónde están grabadas, pero sí, yo doy muchas conferencias, sé, porque alguna gente me dice que las ve en Facebook, ¿no? Aparte de participación, sí, en redes debe haber cosas, ¿no? Eh, no sé, mis libros, sí, la película Tupac Amaru, que sí, eso pueden verla, y está en Ficopil 2016, es gratis, así que la pueden bajar, ¿no? Y pueden ver la de Tupac Amaru y otras películas más, ¿no? Que pueden ver la que hecha por Federico, que era mi esposo, ya falleció, y yo soy la productora de esas películas, hecha en conjunto, digamos, ¿no? Bueno, y pueden encontrar en Ficopil y en la red, pues, ¿no? Pueden encontrar algunas cosas, no tengo un programa específico, ¿no? No hay. Quiero agradecer a ambos por haberse podido dar el tiempo de poder hablar sobre la ética y valores, la relación con la naturaleza y el entorno y también el último tema, que fue el impacto cultural y social tanto de las religiones cristiana y de la religión inca. Por último, invitar a la gente a que pueda dejar su like en este video, sobre todo dejarme sus comentarios respecto a este debate. Para ti, ¿quién ha tenido razón? Para ti, ¿en qué puntos fueron los que más te llamó la atención? ¿Con qué puntos tú de repente no estuviste de acuerdo para nada? Todo eso pues va a ser muy enriquecedor para poder de todos los comentarios pues sacar una buena conclusión. Por favor, invito a que la gente pueda suscribirse, también activar la campanita y seguirme en Instagram, Facebook y en TikTok como Rock Tabú. El que les habló fue Kevin Omega. Hasta que nos volvamos a encontrar, Tinko Nakama.